Bienvenidos amigos, como lo vieron en el video anterior en nuestro viaje a las montañas, por cierto, si no lo has visto te dejo el link aquí arriba y en la descripción para que lo veas. Hoy iremos a disfrutar de la nieve en las hermosas montañas de Sugar Mountain y Grandfather Mountain. Somos una familia que viaja por Estados Unidos para mostrarte su cultura, costumbres y toda la belleza de este país. Ok amigos, como les dijimos que lamentablemente no pudimos entrar, pueden notar que no fuimos los únicos. Muchos se vinieron a esta montañita que está completamente nevada y queda solo a 2 minutos de la entrada del Grandfather Mountain. Y si logran ver, toda esta gente se vino a recrearse un rato aquí. Está sumamente frío, pero estamos bien abrigados, gracias a Dios. Observen el panorama. Todos los niños están disfrutando de la nieve, las niñas también. Muchos traen sus, si se puede decir, sus tablas para lanzarse. Pues y no hay excusas, aunque no haya espacio o los sitios de recreación más conocidos estén cerrados, pues simplemente los visitantes o los habitantes de este pueblito buscan la manera de cómo pues divertirse y pasar un rato agradable en la nieve. Aquí hay. Ah, porque aquí donde está mamá y más. Vayan para acá, nana. Aquí hay más, nana. No, al camarógrafo no se le lanza. Yo tengo inmunidad porque tengo la cámara. Los angelitos de nieve. La cumpleañera haciendo los angelitos de nieve. Pero creo que está muy para... Y Luna se cree que están jugando. Dale, dale, you can do it, mami. Tú puedes. Ya casi. Bueno amigos, eso que logran ver desde acá son las grandes montañas de la Grandfather Mountain. Y en el medio de esos dos picos está el puente elevado que la gente viene a ver todos los años. Es algo muy fascinante verlo acá, pero lastimosamente cuando cae en una temporada de nieve muy fuerte como la de hoy y este fin de semana, el parque cierra por cuestiones de seguridad. Si se ponen a ver, allá está el policía de seguridad vigilando que nadie se cuele hacia arriba, hacia el parque, porque es peligroso. Pero si te dejan entrar hasta las partes aledañas del parque abajo. Como se dan cuenta, hay gente caminando, buscando dónde lanzarse con sus toboganes, así como una especie de bajadita y unos aditivos como los snowboarding, pero es para jugar. Y nosotros vinimos a aprovechar, pues, así que vamos a hacer una última toma y ahí se la dejamos amigos. Será para el próximo viaje que vengamos a la Father Mountain y podamos subir al puente. Ahora sí, Nana lo logró. Nana va logrando hacer angelitos. Muy bien, Nana, muy bien, ese angelito grande. Nuestra compañera se cansa mucho en la nieve, pero le encanta. Y mami, paseando a la luna. Mira. ¡Corre, Luna, corre! Ahí van. La luna le encanta esta nevada. Y para los que tienen perro, recuerden cepillarle la nieve o el hielo cuando se le pega de las patitas, porque se les pega y ellas también sufren de frío. Y es una nota para el próximo viaje, que el que tenga mascota, cepillarle el hielo una vez termine de jugar en la nieve. Y amigos, eso que ven ahí son las Father Mountain. Y si podremos ver, espero que el zoom le haga ver, ahí en el medio de los picos que están oscuros está el puente en los que los visitantes y turistas van todos los años a ver. Lastimosamente esta vez no pudimos ir, pero esperemos que en la próxima vez sí podamos entrar. Bien amigos, y este es el pequeño downtown del pueblito donde nos estamos quedando. Muy bonito en las montañas. Como se dan cuenta, tiene una sola calle principal, pero es un tipo de esos pueblitos que son como muy hogareños, donde todos son amigos, todos se conocen porque todo está muy pegado, todo está muy pequeñito, pero es muy bonito. Incluso tiene una plaza central, como se van a dar cuenta ahora, donde la gente viene a reunirse, hay un parquecito, hay canchas, la gente viene a disfrutar inclusive cuando cae la nieve. Perfecto para los niños y para la familia. ¿Qué les parece esta?
Y bien amigos, una de las cosas curiosas que conseguimos en este pueblito tiene para los visitantes que llegan al downtown una pantalla interactiva para darte información de lo que tienes ahí para ver o hacer, cómo están los centígrados, cómo está todo. A pesar de que es un pueblito pequeño de montaña, tiene sus cositas, pues tiene sus detalles. Miren, vamos a mostrarles aquí una pantalla interactiva, atracciones, calendario de las cosas donde pueden ir, si las cosas están abiertas o no, están conectadas a internet. Un poquito lento el internet, pero ahí va. Miren, ¿qué tal? Muy buena opción para un pueblito tan pequeño en la montaña. Y también este pueblito de Blowing Rock tiene tienditas muy peculiares, miren, pequeñitas, escondiditas en los pasillitos aledaños a la plaza. Hay tiendas que son muy bonitas, mira, son bien curiositas. Y también, obviamente, seguimos al lado del parque, pero hay muchas cosas que ver en este pueblito. Nos sorprende gratamente que un pueblito sea tan ameno y tan curioso como este. ¿Qué tal? Y otra de las cosas curiosas que tiene el downtown de este pueblito, tiene estacionamiento subterráneo también para los visitantes que vienen acá. Miren, parking público. Y por supuesto detrás del parking que está en el downtown también tenemos esto, otra pantalla interactiva. Y por supuesto en la parte de arriba también hay estacionamiento. ¿Qué tal? Bueno, la partida se me adelantó y van aquí más lejos de mí, pero vamos a hacer otras tomas por aquí. Y seguimos recorriendo el pueblito, muy curioso, está muy bonito. Vamos a darle por aquella calle a ver qué vemos por aquí. Seguramente conseguimos algo más interesante. Vamos a seguir curioseando. Y bueno, miren lo que conseguimos acá en esta parte baja del centro. Tienen un lago con un parquecito para que la gente venga a pasar la tarde caminando, disfrutar de la naturaleza. Y lo conseguimos gracias a Luna, porque en el parque de niños no se podía estar con ella y decidimos caminar hacia este lado. Miren qué hermoso. Está espectacular. Como pueden ver, vamos a hacer una amplia toma. Muy bonito lo que puede presentarse en este pueblito. Gracias a Luna conseguimos lugares espectaculares. Sí, gracias a Lunita siempre conseguimos lugares que nadie más espera. Amigos, miren esto, la gente está lanzándose de la colina, aprovechando que aquí por todos lados hay nieve en este momento. Imagínense lo divertido que es esto, cómo será en el tobogán profesional. Así que vamos a averiguarlo al rato, en esta toma amplia. Disfrútenla. Bueno amigos, espero que me escuchen. Miren esta toma que le tenemos acá. Miren estas bellezas de montaña que tenemos aquí. Y estamos echando gasolina, así que no es que estamos en algo distinto. Mira, ahí tenemos a Romario y las niñas cargando gasolina. Pero más allá hay montañas nevadas. Eso es lo que vamos a ir a buscar ahorita al rato. Vamos a buscar la Sugar Mountain para ir a lanzarnos en esquí y en snowboarding. Vamos a dejarle con esta tomita. Es espectacular. Espero que les encante. Bueno, amigos, y es un dato curioso e importante. Cuando viajas con mascotas tienes que andar preparado. Así como en este momento vemos a la lunilla. Ahí en todo su esplendor, me echamos un poquito más atrás, miren. Así viaja ella, aunque solamente en parada. Pero estamos aquí, frente a las montañas que estamos hace rato mostrándoles. Así, Sugar Mountain. Y ya estamos casi listos para hacer. Llegando al Sugar Mountain nos encontramos con un lugar súper lleno y congestionado. Los estacionamientos a la máxima capacidad. Y aunque lo intentamos, esperando y haciendo filas para entrar, lamentablemente en esta oportunidad no logramos entrar. Bueno amigos, datos curiosos si vienen a las montañas de Sugar Mountain a lanzarse en los tubing o a esquiar o a snowboard.
vengan temprano porque las colas son inmensas y no consiguen parking para los carros. Ahí vienen los autobuses que la gente que ya compró el ticket con anterioridad y viene y se queda en el resort o compran en las rentas de los esquí o de los snowboard. Pero esto se pone full, así que hay que venir temprano para evitarse esto. Bueno, mis amigos, y aquí estamos una vez más mostrándoles las montañas de Sugar Mountain, aunque tuvimos una pequeña parada aquí en Mirador, que está cerca de aquí. Aunque no lo crean, que es un shopping center. Un shopping que está aquí en plena montaña, arriba en la parte más alta. Y desde aquí, si se pudiera ver, vamos a ver si podemos hacer una toma allá, está el resort de Sugar Mountain y la montaña de esquí. Y de aquel lado, hacia allá, están las cabañas y otros resorts que también se permiten para esquiar. Hay muchas opciones, pero tienes que venir temprano porque si no, no consiguen puestos y es muy difícil estacionarse y los tickets son sold down really early, o sea, muy temprano. Así que les recomendamos venir temprano para poder tomar una opción de poder esquiar o lanzarse lo que quieran lanzarse. Nos fuimos a descansar para salir al otro día tempranito y así poder encontrar boletos y estacionamiento. Buenos días, amigos. Pues con esta mañana así de nevada y todavía continúa cayendo algunos snowflakes, o sea, sigue nevando, pues le decimos adiós a este acogedor. Hotelcito, vine a recoger la basura para mañana y me está tomando la imagen. Le decimos adiós a este acogedor hotel. La verdad es que tiene algunas cosas bien lindas, es tipo vintage, o sea, cosas antiguas pero reconstruidas. Cuenta con microondas, como ya vieron, televisor de última generación, porque la verdad es que estaba bien, televisor por cable y todo. Pero le decimos adiós. Vamos a hacer checkout porque por coronavirus se está haciendo el checkout sin intermediario. Simplemente aquí ponemos la llave y checkout. Simplemente. Ay, que me resbalo. Porque si se ponen a ver, miren, ahí está todo sumamente lleno de nieve y nos vamos. Si bien mirar una montaña en la cima de la nieve desde una postal es una cosa, vivir en ella o visitarla es otra. Sugar Mountain es un destino de vacaciones icónico y caprichoso, y hogar de una de las estaciones de esquí más populares del país. Bueno, amigos, y una vez más, ahora sí lo logramos, pues pudimos conseguir estacionamiento por fin. Estamos estacionados en esta parte, pero no es la área del Tumbe donde vamos. Vamos hacia River, para el área de los niños se lanzan el tubo, pero también es el área de esquí, ya se lo vamos a mostrar un rato. Estamos grabando en este momento para que vean la caminata que hay que pegar porque es bastante inclinada. Como para darse cuenta, lleva la familia. You're right. Okay. Como se dan cuenta, el estacionamiento ya está full a pesar de que es tan temprano. Es tan temprano, pero ya está lleno. Así que la recomendación para el próximo viaje o alguien que venga hacia acá es lleguen temprano, amigos, porque esto se pone full a pesar de ser invierno. Porque obviamente sabrán, es una entidad turística, es una actividad que mucho le gusta a las personas de acá cercanas y turismo. Mientras los hispanos o latinos vamos a la playa, los americanos vienen a la montaña. La primera atracción que vamos a disfrutar es el Tumbling Park. Ahí están los precios, que son $30 por sesión los días de semana y $36 por sesión los días de fines de semana y los holidays. Ahora, para ellos los holidays comienzan desde el 14 de diciembre hasta el 1 de enero. Hoy es un día raro, si se puede decir, porque no estaría dentro de los holiday season, pero hoy aquí en Estados Unidos es considerado holiday porque es día de Martin Luther King Jr. Vamos a ver qué precio nos van a cobrar. Dice que los niños menores de 4 años pueden ir acompañados de un adulto como complementario y no tienen que pagar. Pero los de 6 ya deben ir con un adulto, obviamente supervisado, y los de 8 ya juro pueden ir aparte, pero supervisados también.
Miren aquel numerito que está allá, que dice 73, ese que está ahí. Hace rato decía 92, o sea, esa a lo mejor es la cantidad de tickets que van quedando. Ahí les estaremos diciendo cuando nosotros vengamos a comprar, a ver en cuánto sale. Todo esto que está aquí es la fila para comprar y por allá está aquí con las niñas. Vamos ahora a esta estructura que está por acá, que resulta que es están los baños, está una tienda como de comprar gorros, cosas así. O sea, un store dirían aquí. Dice que cierra a las 6 de la tarde. Así que, mira, para patinar sobre hielo, los tickets los venden para allá. Vamos a meternos por aquí. A ver. Que dice que es para... Sacudí mis zapatos. Dice que pues que están vendidos de este lado. Vamos a averiguar el precio y les cuento. Ahora dice que son desde las 10 de la mañana hasta las 9:30 p.m. para esquiar. Vamos a ver cuánto cuesta exactamente el ticket y les cuento ahorita. Sí, vamos a entrar. Thank you. Ok, de este lado están los baños. Está la cocina, donde puedes comprar cosas, café, por supuesto, lo más que he visto que venden. Y en esta parte de aquí puedes ver televisión o refugiarte porque está bien calientito. Vamos a salir al otro lado, que es un hermoso deck. Además que está nevando. Miren, ahí está la sesión fotográfica de una chica. Y es hermoso este paisaje, amigos. Observen y disfruten. Miren qué hermoso. Aquí a mi derecha, ya les voy a mostrar, está una chica posando, tomándole fotos. Hermoso, amigos, muy hermoso esto. Y está nevando, por si no lo notan en el video. Miren cómo se aprecia cada vez que baja la brisa. Pues obviamente cae más nieve de la que está normal, porque la vuela de todos los techos y las plantitas. Amigos, es una actividad maravillosa que no se deben perder. Les vamos a contar más adelante los precios para patinar sobre hielo, que es lo que nos faltaría. ¿Sabías que la zona de esquí más grande de Carolina del Norte es Sugar Mountain Resort? Sugar ofrece 21 senderos y 9 ascensores, incluido una telesilla desmontable de alta velocidad para 6 personas, que es el más rápido de Carolina del Norte. Como nota curiosa, miren, tal vez uno de los objetos más perdidos aquí, un guante, así que por favor, manténganlo siempre a salvo. Vamos a ver qué tal. Ya esta señora creo que compró sus tickets. Se viene a refugiar. Lo bueno de esta área es que no está completamente techada. Ustedes pueden refugiarse un rato mientras llega la hora de comprar. Vamos a ver si ya aquí les avanzó un poco más en la fila, para ver si ya podemos comprar los tickets. Amigos, creo que el número que les estaba diciendo sí es la cantidad de tickets que quedan, porque se acuerdan que hace rato estaba como en 70 y algo, ahí verán en las imágenes anteriores, ahora dice que está en 61, así que vamos a ver. O si se preguntan dónde está Lunita, porque ahí ven a alguien que tiene su perrito, Lunita está en el carro resguardada, algún rato tal vez la busquemos. ¿Cómo va la fila? No se mueve, aunque dijeron que va por el número 68. 61, ya claro. Aquí le dice que la fila no se mueve. Vamos a ver, más adelante. Bueno amigos, otro tips. Resulta que lo de las horas de 10, 12, 2, 4 y 6 y 8 son las horas en las que puedes venir, o sea, es la sesión. Te dan tú compras tu ticket por una sesión de 2 horas. ¿Qué pasa? Acaba de hablar por aquel parlante que está allá arriba una persona de la taquilla y dijo que solamente quedan, hace rato dijo que solamente quedan 44 tickets para la primera sesión.
Porque resulta que están aquí todas estas personas y de repente llega un carro por allá. ¡Ay! El primo, el amigo se baja, pum, y compran no 4, sino 8 y 10 tickets. So, te imaginarás con razón, cuando llegamos hace menos de una hora, había 91 o 99 y ya va por 44. Así que vamos a ver cuando nosotros lleguemos a la taquilla si hay, supuestamente sí, si hay para ahorita, para la hora de las 10. Sacando buenas matemáticas, amigos, quedan 2 familias delante de nosotros. Si compran menos de 10, llegamos a alcanzar. Ahora, si compran más de 10, más de 15, ahí no lo logramos, por lo menos para las 10 de la mañana. Vamos a ver, crucen por nosotros. Dicen que quedan 34 tickets. Está solo una familia delante de nosotros. Vamos a ver cuántos quedan. Nos dará chance. The food system? Yes, so is anybody under the age of 10? Yes, I think. So if you could fill this out for me, please. Tenemos que firmar una cosa aquí. Only sign, right? Only sign in. Yeah, I'll need their names, ages, this information. For everyone? No, ma'am, just for the ones under 11. Okay. Yes, ma'am. Ok, ahí están firmando que solo Sofía, que tiene menos de 11, es la que debe estar en la lista. Los demás, ya estamos. Ahí está, aquí les pagando, amigos. A ver cuánto es. Today is supposed to be holiday. Ma'am? Today is holiday. Yes, ma'am. It's Martin Luther King Day. Yes, right? I say it's weird because it's January 19, but it's holiday anyway. Yes, ma'am. All right. Sí, él aclaró que es holiday, así que es 36. If you can sign this, please. All right. Aquí le está firmando y imprimiéndonos los tickets. Así que ahí nos vemos, amigos. Lo logramos. Amigos, y esto es el proceso de colocar el ticket para poder entrar al Tumbling. También es como un ticket adhesivo con un gancho especial y se coloca de esa manera. Se abre. Ya van a ver cómo es. Ya lo vamos a poner para que lo vean cómo se hace. Son las instrucciones. Son las instrucciones de cómo se hace. Guindárselo preferiblemente en la chaqueta porque obviamente es más seguro, pues, y más a la vista. Se despega. Se agarra un ganchito. Se pone el ganchito preferiblemente en uno de los cierres. Luego se pega a la mitad y de frente queda la hora y la fecha de tu ticket para tumbarte el túnel. Y así quedas listo para zumbarte en el túnel. Este es el precio, amigos, miren, $30 por cada uno, 3 por 4, 12, y fueron $120 por los 4. Ahí dice Sugar Mountain Resort. Les quería comentar que hace rato cuando yo entré estaba cerrado, por eso esa persianita de ahí estaba abajo. O sea que te permiten entrar, ¿ves? Para que tú te puedas calentar, como les dije, y ver TV. Pero para comprar tienes que esperar las 10 de la mañana. Bueno, mis amigos, y como podrán observar, ya la sesión del tubing del día de hoy arrancó. La gente ya está lanzándose por el tubing, miren cómo suben. Voy a hacer un pequeño toma corta, miren, allá están los niños terminando de lanzarse y cuando llegan abajo suben por esa banda que ve por ahí y te devuelves y te vuelves a lanzar. Una vez que compras los tickets tienes 1 hora o 2 horas, casi 2 horas para lanzarte todo lo que quieras. Eso es la sesión del tubing. Al rato le vamos a hacer otras tomas para que vean cómo se lanza la gente y es espectacular. Amigos, es tanta la diversión que puedes tener en Sugar Mountain que por comodidad para ustedes hemos decidido crear un tercer video, así que no te puedes perder la tercera parte de esta aventura.